La vida de Juan el Bautista. La vida de Juan el Bautista es un libro de los apócrifos del Nuevo Testamento, supuestamente escrito en griego por Serapión, obispo de Temius, en el 390 después de Cristo. El texto es una biografía ampliada del bíblico Juan Bautista. Tony Burke, profesor asociado de cristianismo primitivo de la Universidad de York, describe la vida como comienza con una armonía de detalles sobre el nacimiento de Juan, tomados del Evangelio de Lucas y el Evangelio de la infancia de Santiago, terminando con la muerte de Zacarías e Isabel que huyen de los soldados de Herodes hacia el desierto. Después de 5 años, cuando Juan tiene 7 años y 6 meses, Isabel muere, portentosamente el mismo día que Herodes el Grande. Jesús, cuyos ojos ven el cielo y la tierra, ve a Juan afligido y se lleva a sí mismo ya a María al desierto en una nube. Entierran a Isabel y luego Jesús y María permanecen con Juan durante 7 días, enseñándole cómo vivir en el desierto. Entonces María y Jesús regresan a Nazaret dejando a Juan bajo la protección de Gabriel y vigilado por las almas de sus padres. Luego el texto cambia a la carrera adulta de Juan y la historia de Herodes Antipas y su romance con la esposa de Felipe, Herodias. Juan el Bautista, una aproximación al profeta del desierto. Una presentación completa de una de las grandes figuras bíblicas imprescindibles para entender a Jesús. Entre los cristianos desde los primeros tiempos, Juan es un profeta muy querido. Aparece mencionado unas 100 veces en los escritos del Nuevo Testamento, prueba de la importancia que se le daba en los comienzos del cristianismo. Juan es el precursor, el que anuncia y prepara la venida de Jesús y le apunta con su dedo para que todos se fijen en él. Es el modelo de testigo fiel. Este libro quiere ser una aproximación a la impresionante pero poco conocida figura de Juan, el profeta del desierto. Conocerle aportará el marco histórico y teológico del que Jesús partió y del que evolucionó, ofreciendo una propuesta personal. Se ha llegado a decir que no entender al Bautista es no entender a Jesús. Según los evangelios, el ministerio y la palabra de Juan el Bautista se cumplen en la misión de Jesús. Es cierto que sin Jesús el Bautista se habría quedado en una figura religiosa más del mundo judío. Pero también es muy cierto que Jesús y su evangelio serían difíciles de entender sin Juan el Bautista. Es más, de todos los movimientos religiosos en la Palestina de los primeros años del siglo I, ninguno está tan directamente relacionado con el movimiento de Jesús como el ministerio de Juan el Bautista. Hacía falta un libro que describiese la personalidad completa de Juan el Bautista. Señala en el prólogo el obispo misionero Nicolás Castellanos. Pero un libro contextualizado en aquel mundo judío romano en crisis económica profunda que resulta imprescindible conocer para captar e interpretar su personalidad. En el Nuevo Testamento es el hijo de Zacarías y de Elizabeth. La misión de Juan fue preparar al pueblo para recibir al Mesías. Poseía las llaves del sacerdocio arónico y bautizó a Jesucristo. Isaías, al igual que otros, profetizó de la misión de Juan. Fue encarcelado y decapitado. Gabriel anunció a Zacarías el nacimiento y ministerio de Juan. Jesús enseñó que Juan el Bautista era un gran profeta. Reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Los discípulos de Juan se convirtieron en discípulos de Jesús. No hizo ninguna señal, o sea, no llevó a cabo ningún milagro. Como ser resucitado fue enviado a ordenar a José Smith y a Oliver Cowdery,
y al sacerdocio arónico. Fue ordenado por un ángel a la edad de 8 días. En el reino de Dios debe haber administradores legales. Algunos dicen que el reino de Dios no quedó establecido en la tierra sino hasta el día de Pentecostés, y que Juan el Bautista no predicó el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. Pero yo declaro en el nombre del Señor que desde los días de Adán hasta el tiempo actual, el reino de Dios se hallaba establecido en la tierra. Siempre que ha habido un hombre justo en la tierra a quien Dios haya revelado su palabra y conferido poder y autoridad para administrar en su nombre, y que haya un sacerdote de Dios, un ministro que tenga el poder y la autoridad de Dios para administrar en las ordenanzas del Evangelio y oficiar en su sacerdocio. Allí está el reino de Dios. Y como consecuencia de haber rechazado el Evangelio de Jesucristo y a los profetas que Dios ha enviado, los juicios de Dios han caído sobre pueblos, ciudades y naciones en varias épocas del mundo, como sucedió a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por haber rechazado a los profetas. En cuanto al Evangelio y bautismo que Juan predicó, quisiera decir que Juan vino predicando el Evangelio para la remisión de pecados. Él recibió la autoridad de Dios y los oráculos de Dios estaban con él. Y por un tiempo el reino de Dios pareció estar solamente en manos de Juan. El Señor prometió a Zacarías un hijo de la descendencia de Aarón, pues había prometido que el sacerdocio permanecería con Aarón y su posterioridad por todas sus generaciones. Ningún hombre puede tomar esta honra para sí mismo si no es llamado por Dios, como lo fue Aarón, y éste recibió su llamamiento por revelación. Pero alguien dirá que el reino de Dios no podía haberse establecido en los días de Juan, porque Juan dijo que el reino se acercaba. Mas yo pregunto si acaso podía estar más cerca de ellos que en las manos de Juan. No había necesidad de que la gente esperara hasta el día de Pentecostés para hallar el reino de Dios, porque Juan lo tenía cuando llegó del desierto. Proclamado, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es como si hubiera dicho, aquí tengo el reino de Dios y vengo a buscarlos. Tengo el reino de Dios, podéis obtenerlo. Y vengo a buscarlos y no lo recibís, seréis condenados. Y las Escrituras dicen que toda Jerusalén salió para el bautismo de Juan. Había un administrador legal y los que bautizaron se hicieron súbditos de un rey. Y también las leyes y los oráculos de Dios estaban allí. Por consiguiente, el reino de Dios estaba allí, porque ninguno pudo haber tenido mejor autoridad que Juan para ministrar. Y nuestro Salvador mismo se sometió a esa autoridad al ser bautizado por él. De manera que el reino de Dios se hallaba establecido sobre la tierra aún en los días de Juan. Cristo vino de acuerdo con las palabras de Juan, y era mayor que Juan porque él tenía las llaves del sacerdocio de Melquisedec y del reino de Dios, y previamente había revelado al sacerdocio de Moisés. Sin embargo, Cristo fue bautizado por Juan para cumplir toda justicia. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, y además, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si un hombre nace de agua y del Espíritu, puede entrar en el reino de Dios. Es evidente que el reino de Dios se hallaba en la tierra, y Juan preparó súbditos para el reino predicándoles el Evangelio y bautizándolos. Y preparó el camino delante del Salvador. O vino como precursor y preparó súbditos para la predicación de Cristo.
y Cristo predicó por toda Jerusalén en los mismos lugares donde Juan había predicado. Juan predicó el mismo evangelio y bautismo que Jesús y los apóstoles predicaron después de él. Siempre que los hombres logran conocer la voluntad de Dios y hayan un administrador legalmente autorizado por él, allí está el reino de Dios, pero donde ellos no se hallen, tampoco estará el reino de Dios. Todas las ordenanzas, los sistemas y las administraciones que hay en la tierra de ningún valor son para los hijos de los hombres a menos que hayan sido ordenados y autorizados por Dios. Porque nada salvará al hombre sino un administrador legal, pues ni Dios ni los ángeles reconocerán a ningún otro. Juan el Bautista poseía el sacerdocio arónico. Fue un administrador legal y el precursor de Cristo, y vino para preparar el camino delante de él. Juan era un sacerdote según el orden de Aarón, antes de Cristo. Se le entregaron las llaves del sacerdocio arónico y la suya era como una voz que clamaba en el desierto, diciendo: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». El Salvador dijo a Juan: «Debo ser bautizado por ti». ¿Por qué? En respuesta a mis decretos. Jesús no tenía administrador legal, excepto Juan. Entre las dos cubiertas de la Biblia no existe salvación sin un administrador legal. Juan el Bautista en el desierto. Cuando Juan el Bautista salió a predicar, eligió el desierto de Judea. Juan convirtió el desierto en un lugar de predicación y conversación. Allí llegaban gentes de todas partes para escuchar su mensaje, confesar sus pecados y cambiar de vida. Acudían hasta él muchedumbres de toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, y se hacían bautizar por él confesando sus pecados. Pero, ¿por qué eligió un lugar tan incómodo para dirigirse a su auditorio? El primer dato escueto del Evangelio sobre Juan es muy simple. Se había instalado en el desierto. Esto no era una planicie cubierta de arena y dunas en medio de la nada. La palabra hebrea se traduce de ordinario por desierto. Indica solo un lugar deshabitado y sin cultivar, pero que podía tener vegetación, plantas y hasta incluso un río. Mateo señala que era el desierto de Judea, una vasta región situada al norte del Mar Muerto, justo donde desemboca el río Jordán, el último tramo del Jordán antes de desembocar en el Mar Muerto. Es una zona donde llueve poco, el suelo es infértil y ofrece al visitante un aspecto árido y desolado. Marcos confirma el dato: la gente iba al desierto a escuchar a Juan y se hacía bautizar en el río Jordán, o sea, en el desierto. Eran dos realidades ubicadas en el mismo escenario donde bautizaba el profeta. ¿Es posible precisar el lugar donde Juan bautizaba? Para Lucas, Juan no tenía lugar fijo, porque iba por toda la región del Jordán. Pero el cuarto evangelio informa del sitio donde desarrollaba su actividad, en Betania, al otro lado del Jordán. El nombre de Betania significa casa de los débiles, de los pobres, o según algunos, el lugar de las barcas, y se llamaba así por el movimiento de embarcaciones que se había en la zona, ya que era uno de los sitios usados por la gente para cruzar el río de una orilla a la otra. En tiempos de Jesús había dos Betania distintas, las cuales no debe confundirse. Una situada cerca del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Allí vivían Marta y María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó después de 4 días de estar muerto. La segunda Betania, donde bautizaba Juan, quedaba al otro lado del Jordán,
y era un pequeño caserío, hoy conocido como Tel Almadesh, no situado sobre el río sino sobre uno de sus brazos, el llamado Wadi Nirin, 300 metros al este del Jordán y a 15 kilómetros al norte del Mar Muerto, justo a la altura de Jericó. Había allí abundantes aguas debido a sus anchos cauces y era una zona amplia y despejada. A esta Betania huyó Jesús un día después de un incidente con los judíos de Jerusalén, cuando intentaron matarlo a pedradas. Entonces Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde había estado antes Juan bautizando, y allí se quedó. Quizás Juan no permanecía en el mismo sitio para evitar el asedio y la persecución de las autoridades judías. Se trasladaba de un lado a otro, pues anegaba las zonas aledañas a Betania. De hecho, el cuarto evangelio menciona otra localidad donde él a veces también bautizaba, Ainón, un poblado un tanto difícil de ubicar incluso hoy día. Sin embargo, su actividad permanente se centraba en Betania, en la margen oriental del Jordán. De hecho, según el cuarto evangelio, en Betania era donde Juan estaba bautizando. El verbo en pretérito imperfecto indica una acción estable en un lugar, por lo tanto Betania era como su centro de operaciones. Este dato lo confirma su posterior arresto. En efecto, la orilla oriental del río pertenecía al territorio gobernado por Herodes Antipas. En cambio, la orilla del frente, la occidental, se hallaba bajo el dominio de Poncio Pilato. Ahora bien, si el Bautista fue arrestado y decapitado por Herodes Antipas sin que Poncio Pilato pudiera impedirlo, demuestra que Juan predicaba en la orilla oriental. Un lugar elegido por Juan para bautizar era sin duda apropiado, porque allí podía encontrar un vasto público. Por el lugar pasaba la antigua carretera comercial que, partiendo de Jerusalén al oeste, llegaba a Jericó, casi en el límite. Atravesaba el río y seguía hacia el este del Jordán. Por lo tanto, día a día llegaba al lugar un gran número de viajeros y comerciantes con sus productos y mercancías que buscaban cruzar el río a través de sus vados o embalsas. De acuerdo con los datos ofrecidos por los evangelios de manera particular en Marcos, Mateo y Juan, una de las personas que acudió al río Jordán para hacerse bautizar por Juan fue Jesús de Nazaret. El texto de Marcos, considerado por la mayoría de los estudiosos como el evangelio más antiguo, relata de esta manera el evento. Y sucedió que aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. La noticia es muy breve, pero el dato contundente. Jesús se hizo bautizar por Juan el Bautista. La comunidad responsable del Evangelio de Mateo, que escribe unos lustros después de Marcos, añade algunos elementos nuevos. Entonces llega Jesús desde Galilea a donde Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan lo impedía diciendo: «Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti». Pero Jesús le dijo: «Deja así porque nos conviene cumplir toda justicia». Y entonces lo dejó bautizarlo. Según Mateo, Juan Bautista se resiste a bautizar a Jesús, se siente indigno y solo acepta porque Jesús insiste. El cuarto evangelio, si bien no describe de manera directa la escena en la cual Juan bautiza a Jesús, sí la supone y con importantes aportes. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Y luego la comunidad responsable del texto añade: Juan dio testimonio diciendo: «Yo he visto que el Espíritu bajado desde el cielo como una paloma y permaneció sobre él. Yo mismo no lo conocía,
Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Y como lo he visto, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí se indican algunos lugares queridos y buscados por Juan. Pero además es más clara la declaración de la superioridad de Jesús respecto a Juan, gracias al mismo testimonio del Bautista. Hacen falta reparadores de brechas como Juan que comprendan que lo esencial de la religión es ocuparse del hombre, no de Dios. Muchos creyentes se sienten defensores de la divinidad, como si Dios necesitara un despacho de abogados para cuidar su honor. Dios necesita creyentes que reparen brechas, derriben barreras, eliminen divisiones, trabajen por la paz y el progreso, y ayuden al entendimiento humano, aunque a veces caigan heridos en la lucha por ser fieles a su misión. La tarea del cristiano es, sobre todo, creer en el ser humano, lo cual a veces es más difícil que creer en Dios.